Ahora en este video vamos a empezar a hablar de la morfosintaxis, es decir, la gramática, y vamos a empezar con los sustantivos. Vamos a ver algo muy interesante que hacen los sustantivos en latín. Puede parecer un poco complicado al principio, pero vamos a tener suficiente práctica para que lo entiendan. En español los sustantivos cambian según el número. El número es una categoría gramatical y los nombres cambian según si son singular o plural. Entonces, por ejemplo, tenemos libro y libros. Libro y libros es la misma palabra con dos formas diferentes, una en singular y la otra en plural, según esa categoría gramatical que es el número. Pues ahora bien, en latín, además de número, había otra categoría gramatical llamada caso. En español no hay caso, los sustantivos no tienen caso y por eso puede parecer un poco difícil al principio. Pero vamos a ver porque en realidad es muy interesante. Vamos a verlo con ejemplos. Veamos una frase en latín. Puella rosam videt. La niña ve la rosa. Videt es ve, el verbo ver, él ve o ella ve, y puella significa niña. Entonces, puella rosam videt es la niña, la rosa ve, entonces la niña ve la rosa. Y ahora vamos a ver otra frase, poeta puellam videt. El poeta ve a la niña. Aquí lo interesante es ver las terminaciones de las palabras. Fíjense que puella y poeta terminan en a. Y eso es para indicar que esa terminación a indica que estas palabras son el sujeto de la oración. En la primera frase, puella rosam videt, la niña, la puella, es la que hace la acción, es la que ve. En la segunda, poeta, el poeta es el que hace la acción de ver, es el sujeto y termina en a. Sin embargo, rosam y puellam terminan en m. Esa terminación am indica que esas palabras son el objeto directo. El objeto directo es lo que se ve. En el caso del verbo ver, en el caso del verbo comer, si es como una manzana, lo que se come, es decir, la manzana, ¿no? Entonces, en la primera frase, rosa es el objeto directo. En la segunda, la niña, la puella. Entonces, esas palabras tienen que terminar en am. Fíjense que la palabra puella en la primera frase aparece terminada en a y en la segunda frase aparece terminada en am. ¿Por qué? Pues porque en la primera la niña es el sujeto y en la segunda es el objeto directo. Entonces las palabras van a tener una terminación distinta según qué función tienen dentro de la oración, si sujeto, objeto directo, objeto indirecto, etc. A eso se le llama caso. Nada que ver con la palabra caso, simplemente se llama así, igual que tenemos número para hablar de singular y plural. Fíjense ahora lo que pasa. Aquí tenemos puella, poetam, videt, es decir, la niña ve al poeta, donde puella termina en a porque es el sujeto y poetam termina en am porque es el objeto directo. Si ahora le cambio puella de lugar, poetam, puella, videt, el significado es el mismo, la niña ve al poeta, porque el orden no es lo que importa es que puella sigue terminando en a. Si sigue terminando en a es que es el sujeto, es el que hace la acción de ver, y poetam sigue terminando en am, por lo tanto es el objeto directo. La niña es la que ve, es la que hace la acción de ver, es el sujeto. Así que no importa el orden, lo que importa es la terminación de la palabra. Entonces, con el número, esa categoría gramatical, tenemos, con el número tenemos singular y tenemos plural. Vamos a ver qué tenemos con el caso. Tenemos nominativo, acusativo, dativo, genitivo y ablativo. No los van a tener que memorizar, pero sí los tienen que entender. El nominativo es el caso del sujeto. El acusativo es el caso del objeto directo.
Dativo es como se llama el caso del objeto indirecto. Genitivo es el nombre del caso del posesivo. Y ablativo es el caso del lugar. Por ejemplo, en la frase, la niña da una rosa al niño en la casa. El sujeto va a ser la niña. La niña es la que da algo. Ese es el sujeto, por lo tanto la terminación tiene que ser una terminación de nominativo. Y enseguida vamos a ver qué es eso. La rosa es el objeto directo porque es lo que se da. El objeto indirecto es el niño porque es a quien le da la rosa. La niña da la rosa al niño, objeto indirecto. Y como da la rosa en la casa es el lugar, es la que se corresponde con el caso ablativo. Y el genitivo es el posesivo, cuando algo es de alguien. Voy a poner el ejemplo en inglés porque en inglés si existe solamente el caso genitivo. Cuando decimos John's book, el libro de Juan, John cambia de forma, tiene una S al final con un apóstrofe. Eso indica genitivo. ¿Por qué existe esa S? Es la marca del genitivo para indicar posesión. Entonces, ¿cómo funciona la declinación? A ver, primero, palabras. Decimos que el latín tiene un sistema casual. Casual no tiene nada que ver con being casual. Casual viene de caso, quiere decir que tiene casos, que tiene nominativo, que tiene acusativo. Quiere decir que las palabras terminan de forma distinta según si la palabra es el sujeto o el objeto directo, etc. Y tiene una declinación. La declinación es la tabla que nos dice cómo tiene que terminar la palabra según si es nominativo o si es acusativo, etc. Es lo mismo que con los verbos, que tenemos la primera persona, segunda persona, hablar, yo hablo, si es la primera persona, tú hablas, si es la segunda persona, a eso se le llama conjugación. Pues de la misma forma que con los verbos los conjugamos, con los sustantivos, cuando tenemos caso, los declinamos. ¿Bien? Entonces, esta es la tabla de la declinación. Entonces, no tienen que memorizar esta tabla, pero sí la tienen que entender. Entonces, lo que voy a hacer es darles algunos ejemplos para que puedan entender la tabla y la puedan usar para hacer traducciones del latín al español y viceversa. Entonces, por ejemplo, aquí tienen nominativo. Eso quiere decir que el nominativo termina en... El nombre tiene que terminar en una A si es singular o en AE si es plural. Puela, puelae. Y eso va a hacer que esa palabra sea el sujeto de la oración. Por ejemplo, puela amat es la niña ama a alguien, ¿no? Porque termina en A. Si queremos decir las niñas son las que aman a alguien, sería puelae. El acusativo es el objeto directo. Entonces, el acusativo es puelam para el singular y puelas con una A larga para el plural. Entonces, si alguien ve a la niña o alguien ve a las niñas, vamos a tener que usar puelam o puelas para el plural. Dativo, objeto indirecto. Si alguien da algo a la niña va a tener que ser puelae. Si alguien da algo a las niñas, dativo plural, puelis, etc. El sistema en latín en realidad era más complicado aún que eso porque había 5 declinaciones diferentes, es decir, 5 tablas de estas. Y los sustantivos pertenecían a la primera declinación, a la segunda declinación, a la tercera declinación, cuarta o quinta. La que hemos visto era la primera y es la que tiene más sustantivos. Rosa sirve para la palabra rosa, para la palabra poeta, la palabra puela. La segunda declinación tenía otras palabras. En este curso solamente vamos a trabajar con la primera declinación y siempre teniendo la tabla delante, porque mi interés es que comprendan cómo funciona. Bien. En el próximo video tienen una actividad interactiva para entender cómo funciona el caso.